Señor, hemos venido a ministrarte, a adorarte. Jueves 24 de agosto. Hermanos, un privilegio una vez más que el Señor nos brinda para poder unirnos en la meditación de la palabra de Dios. El Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 51. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le dijo: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Habrá notado usted que hoy no hemos leído el Evangelio de San Mateo? Evangelio que en las últimas semanas, ¿verdad?, hemos estado leyendo. Hoy el texto ha sido tomado del Evangelio de San Juan. ¿Y a qué se debe entonces el cambio? Se debe, hermanos, a que este día 24 de agosto se celebra la fiesta de un apóstol, del apóstol Bartolomé, ¿verdad? Hoy es el día de San Bartolomé Apóstol. Ahora, es interesante cómo el Evangelio de San Juan y el texto que justamente hoy hemos leído nos presenta el llamado cuando el Señor Jesús le llama para que le siga. Ahora, es también más interesante porque San Juan, el Evangelio, no le llama Bartolomé, le llama Natanael, ¿verdad? Aunque los otros evangelios sí le llaman Bartolomé. Y es interesante, ¿verdad?, cómo le llaman Bartolomé, ya que era el nombre hebreo que significa hijo de Ptolomeo, ¿verdad? Porque recordemos que Bartolomé es una frase, es un nombre compuesto de Bar, que es hijo, y Ptolomeo o Ptolomé. Ahora, es importantísimo, hermanos, cómo se nos presenta en los evangelios el ministerio que los 12 realizaron, tanto cuando Jesús estaba con ellos, como después de su resurrección y posterior ascensión al reino de los cielos. Fue ahí donde, de acuerdo al libro de los Hechos de los Apóstoles, los 12 apóstoles comenzaron su ministerio ya como iglesia. Y es especial como se nos va a decir que Bartolomé llevó el Evangelio a Siria, ¿verdad?, donde muere un 24 de agosto sacrificado. Por ello es que este día pues recordamos, ¿verdad?, su martirio. Y ya el texto del Evangelio nos ha descrito su llamado. Ahora, los versículos que hoy hemos leído son la parte final del capítulo 1 de San Juan, en el cual se nos describe el inicio del ministerio público del Señor Jesús, en los cuales recordemos que se dedicó el Señor a llamar a quienes serían sus discípulos.
Inicialmente nos van a decir los evangelios que el Señor llamó a Simón, a quien le puso por nombre Pedro. Luego llama a su hermano Andrés. Luego llama a Felipe. Y es Felipe quien lleva el mensaje a Natanael. Veamos cómo Felipe le dice: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Tanto Moisés como los profetas, recordemos que anunciaron la venida del Señor. Lo interesante es que Felipe rápido ve en Jesús el cumplimiento de las profecías de Dios dadas en el Antiguo Testamento. Pero, ¿por qué razón Felipe rápidamente identifica a Jesús como el Mesías e identifica en él el cumplimiento de las profecías? Y es fácil, hermano. Obviamente lo hizo porque él conocía las profecías. Él conocía las Sagradas Escrituras. Y por eso es que es necesario, fíjese, que hoy en día también nosotros podamos conocer la palabra de Dios. Lamentablemente, hermanos, la Biblia es el libro más vendido, pero lo lamentable, insisto, es que es el libro menos leído. Mire, hay personas que no leen la Biblia, y no la leen porque dicen: es que no le entiendo, es que no tengo tiempo, es que me cuesta. Pero lamentablemente la no lectura de la palabra de Dios se está reflejando en el pueblo, porque lastimosamente el pueblo está caminando sin conocimiento. Claramente el profeta Oseas dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermanos, es necesario que nosotros conozcamos la Sagrada Escritura, porque de esa manera podremos descubrir el trato de Dios con nosotros. Podremos descubrir, como diríamos, las señales de los tiempos. Podremos descubrir, mire, la presencia de Dios en el día a día. Podremos descubrir cómo Dios va obrando en nuestras vidas, en nuestro tiempo, cómo Dios se nos va manifestando. Pero si usted no conoce las Escrituras, no va a poder entender lo que está pasando. No va a poder comprender que Dios cada día está obrando y que las promesas dadas en la Biblia se están cumpliendo. Pero si yo no las conozco, no voy a ser parte de ellas. Por eso creo que la primera enseñanza es el que podamos nosotros, hermanos, formarnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, notemos cómo Felipe le dice: es Jesús de Nazaret, el hijo de José. O sea, lo identifica claramente como Jesús de Nazaret, el hijo de José. Podemos ver entonces cómo hasta este momento sabemos que San José, el papá terrenal del Señor Jesús, todavía está vivo. Porque notemos que le dice el hijo de José. O sea, todavía está San José con vida. Digo esto porque el Evangelio no nos va a decir nada de esto. Sin embargo, cuando ya el Señor está terminando su ministerio, vemos cómo ya no se vuelve a mencionar San José, ¿verdad? No sabemos por qué razón. Ahora, lo interesante es que cuando Natanael escucha esto, dijo Natanael: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? O sea, notemos, pareciera la negatividad de Natanael, ¿verdad?, hacia lo que era Nazaret. Y Felipe le contesta: ven y lo verás. O sea, notemos ese punto, que ante la negatividad de Natanael, Felipe le dice: ven y lo verás. Y creo, hermanos, que la mejor forma de convencer a alguien es viendo con sus propios ojos. Por eso, mire, la mejor forma de cambiar la negatividad
o mejor digamos, cambiar la incredulidad de una persona, es viendo. ¿Y viendo qué? Obviamente viendo la obra de Dios. Pero ahí creo que podemos mencionar dos factores importantes. Primero, el hecho de que nosotros como pueblo de Dios estemos viviendo la palabra. Yo me voy a sentir mal de repente si le digo a alguien, ven y lo verás. Y de repente, ¿qué pasaría si cuando la persona llegue a la iglesia ve un desorden? ¿Qué pasaría si cuando la persona llegue a la iglesia ve pleitos, ve problemas, ve enojos? Pareciera como que es todo lo contrario. Pero por ello es que es importante que como iglesia busquemos siempre el reflejar, el manifestar la presencia de Dios. Pero ante todo, también el hecho de que podamos nosotros ser muy claros que la mejor forma, insisto, de cambiar la incredulidad de una persona es viendo. Ahora, es ante esto que nosotros debemos entonces de invitar a las personas. El poder anunciarles a Cristo, el poder anunciar su obra, el poder anunciar su plan de salvación. Hoy en día que estamos viviendo tiempos en los cuales las personas quieren ver para poder creer, pues también nosotros tenemos mucho que mostrar. Tenemos que mostrar obviamente los valores del reino. Podemos mostrar también las enseñanzas del reino. Podemos mostrar, hermanos, el mover del Espíritu Santo. Podemos mostrar la obra de Dios en nuestras vidas. Muchas veces pareciera, yo siempre lo he dicho, como hijos de Dios, mire, como cristianos, tenemos el mejor producto, es a Cristo. Lastimosamente no lo sabemos vender. Lastimosamente tenemos el mejor producto, pero nosotros mismos a veces no lo anunciamos. Sin embargo, el enemigo, Satanás, es el dueño de la mentira. Él tiene tanta mentira y maldad, pero lo anuncia tan bien que la gente le cree. Por eso es que ante la negatividad de las personas, podemos nosotros sentirnos dichosos en decirle a la persona, venga, pruebe a Jesús y se dará cuenta lo que le estoy asegurando. Esa será verdaderamente nuestra mayor carta de presentación, ¿verdad? Ahora, volviendo al texto, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Jesús le dijo, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Esto nos muestra, hermanos, cómo el Señor estaba manifestando en ese momento una acción que solamente Dios la puede decretar y que es la omnisciencia de Dios. O sea, en otras palabras, Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Claramente le dice, te vi antes de que Felipe te llamara. O sea, le está presentando aquel momento, antes de que Felipe lo llamara, ya el Señor lo había conocido. Pero esto es hermoso, fíjese, porque eso significa que en nuestras vidas son plenamente conocidas por el Señor. Eso significa que es el Señor el que conoce plenamente nuestra vida. Pero así como podemos asegurar que el Señor conoce, ¿verdad?, esas bendiciones, conoce verdaderamente todo lo que Él obrará y hará en nosotros. También podemos recordar que si Dios todo lo conoce, obviamente a Dios no lo podemos engañar. Claramente la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Volviendo al texto, Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el rey de Israel. Notemos cómo inmediatamente tanto Felipe como ahora Natanael están descubriendo en Jesús verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, aquí hay un dato. Estas personas lo están haciendo en ese momento por la emoción. ¿Será Jesús entonces el que va a fortalecer esa fe para que ellos estén totalmente seguros de lo que hoy están viendo? Esto también nos enseña a nosotros. Hay personas que creen en Dios, pero de repente por la emoción. Y claramente sabemos que Dios no es emoción, ¿verdad? Dios es real. Y el Señor no nos manda a nosotros a presentar emociones. Hoy es el momento para que presentemos a Cristo, que no es una emoción, sino que es una realidad. Claramente el Señor le dijo a Natanael: tú crees porque me has visto. Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Oiga, mayores cosas has de ver. Hermanos, uno podría decir que Natanael creyó con tan poca cosa, porque solamente porque el Señor le dijo: mira, yo te vi cuando estabas allá en la higuera. Pero fíjese que aun cuando Natanael creyó por eso, pareciera como que hoy estamos viviendo tiempos donde hoy se da lo contrario. ¿Y por qué digo que se da lo contrario? Porque, hermanos, en nuestros días el Señor nos da cada día grandes muestras de su amor, nos da grandes muestras de su misericordia. El Señor nos da grandes muestras de su poder, pero lastimosamente, a pesar de esas grandes señales de amor, muchos no creen. A pesar de que cada día, como dice la palabra, el Señor renueva sus misericordias. A pesar de que cada día el Señor está haciendo su obra, aun cuando nosotros tal vez no la podremos ver, aun cuando tal vez nosotros no podemos definir claramente lo que el Señor está obrando, Él sigue obrando. Pero lastimosamente pareciera como que ante esas grandes acciones nosotros estuviéramos ciegos. Por eso, hermanos, es importante el que le pidamos a Dios que nos abra los ojos y los oídos para poder ver sus maravillas, para poder ver sus obras en medio de nosotros. El Evangelio termina cuando el Señor les dijo: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Vemos cómo el Señor está hablando de lo que claramente el libro del Apocalipsis hablará, que consistirá en su segunda venida, cuando el Señor vendrá rodeado de ángeles del cielo. Esa acción, cuando les dijo el Señor: yo les aseguro que ustedes la van a ver, es porque lo estaba llamando para cosas grandes. Termino, hermano, recordándole que también Dios a usted lo ha llamado para cosas grandes. Dios no lo ha llamado a usted para que esté escondido. Dios no lo ha llamado para que usted esté lleno de miedo o atemorizado. Dios nos ha llamado para que hagamos cosas grandes. Obviamente no porque seamos grandes nosotros, sino porque Él es grande. Él es todopoderoso. Por eso le animo para que hoy podamos nosotros venir a Cristo y ver sus maravillas, porque de esa manera podremos reconocerlo a Él como el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Hermanos, que en este hermoso día Dios, que seguirá obrando, verdaderamente nos bendiga y nos guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video,
suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Y glorioso, tan bello y tan hermoso. Oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso.